Amén. Paz de Cristo, hermanos. Es una alegría para mí una vez más poder entrar a sus hogares por este medio. Dios les bendiga grandemente. Agradezco a cada una de las familias y hermanos que enviaron su video para poder llevar a cabo este servicio online del día de hoy. Cuando recibí sus videos me emocioné bastante al ver la pasión y responsabilidad con que los hicieron. No es fácil hacer un video, me dijeron, pastor, lo hicimos 1000 veces para que pudiera salir. Por eso en la semana hice un meme. Aquí se los pongo la imagen para que lo puedan ver, que es para agradecerles y reconocerles por el trabajo. Un aplauso para ellos. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy alegres y agradecidos con el Señor por cada uno de los hogares que se han abierto para poder reflexionar la palabra de Dios y adorar a Dios juntos. Pero también estamos muy contentos porque hoy es domingo de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, murió, pero resucitó, y ese poder de la resurrección opera en cada uno de nosotros según lo enseña la palabra de Dios. Y al día de hoy vamos a reflexionar en el poder de la resurrección, porque deseo que podamos entender que nuestra revelación sea ampliada, que el mismo poder que operó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera todos los días para que tú y yo podamos enfrentar la vida nueva a la que el Señor nos ha llamado. Leamos Filipenses capítulo 3 versículo 10, nueva versión internacional. Lo puedes leer aquí en la pantalla. Dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Está hablando el apóstol Pablo, quien era un apasionado de descubrir, conocer el poder que se manifestó en la resurrección de Jesucristo. Lo dice: participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ahí desde casa, acompáñame a orar. Señor, te agradezco por cada una de las familias y los hogares que se han abierto el día de hoy para que podamos estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de ellos. Señor, que la revelación de tu Espíritu Santo nos lleve a una mayor profundidad en la comprensión de cómo es que el poder de la resurrección de Jesucristo opera día con día en cada uno de nosotros para poder enfrentar la vida nueva a la que tú nos has llamado. Que esta revelación, Señor, sea contundente en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las películas que más están viendo en ese tiempo, muchas de ellas tienen que ver con historias de restauración, de redención. Nos encantan las historias donde hay personas que enfrentaron situaciones tan difíciles y que finalmente se levantaron. ¿Por qué nos gustan esas historias? Porque nos inspiran. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros existe el deseo, la búsqueda de la redención, de la restauración, de la resurrección. Cada uno de nosotros estamos buscando la redención. Aunque las personas no la acepten, buscando a Dios de otras formas, están buscando su redención. Jesucristo nos ha prometido redimirnos. Él ha prometido que el poder de la resurrección que operó en Jesús para ser resucitado es el mismo que opera todos los días en nosotros, en nuestras vidas, para poder enfrentar los retos y las crisis de todos los días. Actualmente enfrentamos una crisis difícil en todo el mundo, pero hay otras crisis también complicadas que cada uno de nosotros hemos enfrentado. La Biblia dice que no debemos enfrentar esas crisis con nuestra propia fuerza. No necesitamos enfrentarlo con nuestros propios recursos, sino que el mismo poder que operó para que Jesucristo fuera resucitado de entre los muertos es el mismo poder que está disponible a nuestro alcance. Mira qué maravilloso, para que tú y yo podamos enfrentar esos retos y esas crisis. Hoy vamos a ampliar y a profundizarnos, echar un clavado en la revelación del poder de la resurrección. Tengo que comenzar diciendo que la resurrección es un tema consistente en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis, cuando el ser humano peca, Dios no quiere maldecirlo y desplaza esa maldición, lanza esa maldición hacia el planeta Tierra. La Biblia dice que la creación gime a una para esperar la redención de los hijos de Dios. Es decir, hay una promesa de redención también para la creación. Por eso en el Nuevo Testamento dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra, en el libro de Apocalipsis. Pero también este símbolo de la redención, de la restauración y la resurrección está presente en otras historias, como por ejemplo el diluvio, cuando hay un nuevo comienzo. Moisés
que está la muerte de todos los varones de Israel y que finalmente Él es sacado del agua. Es un símbolo de redención y restauración. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, celebra la Pascua y después cruza el mar. Dice la Biblia que es un símbolo del bautismo, porque el bautismo es un símbolo de redención, de restauración y de resurrección. Tenemos a Jonás, que pasó 3 días en el vientre del pez y después él sale. Tenemos las resurrecciones de las viudas, tanto con Elías como con Eliseo, las historias de restauración de Israel o también de reconstrucción del templo, allá con Ezequiel, con Zorobabel, también con los macabeos. En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo que se derribaría el templo, profetizando la destrucción del templo y que sería levantado en 3 días, que lo levantaría en 3 días, y ahora se está refiriendo a su cuerpo, porque la Biblia entera está llena de símbolos de la restauración, de la redención y de la resurrección, porque es un tema muy importante en la Escritura. De hecho, cuando Jesucristo murió, los discípulos vieron esto como un fracaso. La muerte de Jesús en la cruz pudo haber sido el más grande fracaso de la historia, si no es que Jesús haya resucitado. Los discípulos enfrentaron esto con gran miedo, con gran temor. Los más famosos fueron Pedro y Judas por haber traicionado a Jesús, pero la realidad es que todos los discípulos huyeron, todos los discípulos corrieron, todos los discípulos tuvieron miedo. Pero después vemos a los discípulos que enfrentan la muerte por predicar el evangelio. La gran mayoría de ellos, excepto Juan, que muere exiliado, murieron como mártires. Enfrentaron el martirio con entereza, con valor, con fe. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que hizo la diferencia es la resurrección de Jesucristo. Alguien podría estarme escuchando y definirse a sí mismo como ateo o estar ante la duda en si creer en Dios o no creer en Dios. Quiero decirte que la resurrección, el hecho histórico de la resurrección, es suficiente evidencia para creer en Dios. Porque Jesús dijo que era Dios y demostró su divinidad. Demostró que Él era el Mesías resucitando. Este es un hecho en la historia, es un hecho histórico, irrefutable en la historia. Miren, quiero leerles un fragmento del libro Nueva Evidencia que exige un veredicto, de este personaje Thomas Arnold de la Universidad de Oxford. Lo pongo aquí en la pantalla. Dice: he estudiado por muchos años las historias otros tiempos y he examinado el peso de la evidencia de aquellos que han escrito en cuanto a ellas. No conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que se haya probado con la mejor y más plena evidencia de todo tipo para la comprensión de un investigador justo, que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Esto lo dice Thomas Arnold de la Universidad de Oxford, recogido en el libro de Nueva Evidencia que exige un veredicto. Porque hubo muchos historiadores e investigadores que, en el ánimo de refutar la existencia de Dios y la existencia de Jesús, se toparon con la evidencia histórica irrefutable de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Porque el cristianismo se cae o se levanta por la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Los iniciadores de otras religiones en la historia tienen sus tumbas y sus seguidores las visitan año con año. Pero el cristianismo ha avanzado con tanta fuerza porque su fundador dijo que era Dios, dijo que iba a morir, dijo que iba a resucitar y lo cumplió. Entonces, la resurrección de Jesucristo, insisto, una evidencia histórica, es la demostración suficiente de que Dios existe, porque Jesús murió y resucitó. Hay un fragmento de la película Dios no está muerto, en la película 2, que quiero ponérselas, vamos a verla a continuación. Mi nombre es James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios
¿Incluye la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ¿Qué ocular. es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto.
Petición de anulación, señoría. Concedido. El jurado ignorará las últimas observaciones del señor Wallace. No hay más preguntas. El testigo se puede ir. Me encanta esta parte de la película. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es un hecho histórico irrefutable. Irrefutable, querido amigo que me estás escuchando y que estás en la duda de que si Dios existe o no existe, la resurrección de Jesucristo, este hecho histórico irrefutable, es suficiente para creer que Dios vino a este mundo, que Dios se reveló a este mundo. El gran Dios de amor se reveló a este mundo. Nosotros le asesinamos, pero Él nos lo hizo ver como un sacrificio para que nosotros podamos ser salvos. Ahora Jesucristo dijo que ha preparado moradas en la eternidad y es que Jesús nos dice que hay una eternidad del otro lado de esta eternidad. Cuando muramos, si hemos creído en Jesucristo, viviremos un tiempo donde la justicia de Dios brillará con todo su esplendor. Alguien podría decir, ¿hay alguna salida para el sufrimiento humano? Bueno, en esta vida no. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Dios ha planeado algo maravilloso, una eternidad del otro lado de la eternidad, una eternidad de gozo, de paz, donde la justicia de Dios brillará con todo su esplendor. Es el diseño que Dios ha hecho, pero para esto hay que creer en Él como nuestro Salvador. Él nos ha dado voluntad, y mientras haya voluntad en el mundo, entonces habrá pecado, y mientras haya pecado, nosotros seremos afectados por nuestro propio pecado y por el pecado de los demás, pero un día viviremos en la eternidad, porque si Jesucristo resucitó, es suficiente evidencia de que también nosotros resucitaremos. Leímos la historia en reflexiones pasadas de Steve Jobs, este famoso discurso de la Universidad también de Oxford con esos estudiantes, uno de los discursos más famosos de los últimos tiempos. Me encanta este discurso, pero hay una parte donde Steve Jobs dice que el ánimo de su vida de todos los días, lo que le anima todos los días, donde él encuentra fuerzas, es en saber que iba a morir. Esto lo dice él obviamente sin saber que años posteriores enfrentaría nuevamente al cáncer y que perdería esta lucha contra el cáncer. Pero él decía que su mayor motivación de todos los días es la conciencia de que iba a morir. Si eso era motivación suficiente para que Steve Jobs hiciera todo lo que hizo, hermano, nosotros tenemos una esperanza mayor, porque nosotros sabemos que no se acaba aquí, no se acaba aquí. El poder de la resurrección de Jesucristo opera en nosotros para enfrentar la vida, pero no solamente eso, sino que nos asegura que nuestra vida no se acaba aquí, sino que Dios tiene una recompensa. Es decir, si para Steve Jobs su motivación diaria era saber que va a morir, la motivación de todos los días de un creyente es saber que vamos a resucitar. Esa esperanza maravillosa de que vamos a resucitar. Y así como en la historia es un hecho irrefutable, insisto en esto, de Jesucristo resucitó, también lo será es un hecho irrefutable que un día aquellos que hemos creído también resucitaremos. Por eso el apóstol Pablo dice que él quería gastar su vida y era capaz de entregarlo todo por descubrir esta revelación maravillosa de que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que opera para que tú y yo podamos enfrentar la vida diaria. Ese poder nos da fuerza, nos da fe, nos da entereza para enfrentar la nueva vida, para vivir esa nueva vida que Dios nos ha dado. Romanos 6:4, el apóstol Pablo dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Recuerda que el bautismo es símbolo de la muerte y de la resurrección, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El poder que resucitó a Jesús opera en nosotros para que podamos tener esta vida nueva. Este poder nos acompaña todos los días. 2 Corintios 4,
10, dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Estamos conscientes de eso. Pero no solamente de eso hay que estar conscientes, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Que dice que el poder de la resurrección quiere manifestarse todos los días en nosotros. Significa que cuando una persona, cuando un creyente no vive una nueva vida, lo que está haciendo es que está resistiendo a la gracia transformadora. Dijimos en las reflexiones pasadas que nosotros no nos portamos bien para ganarnos al cielo. Nos portamos bien porque Dios nos ha dado el cielo. La santidad es una respuesta al agradecimiento que Dios ha traído en nuestra vida. La vida nueva no se trata de enfrentarla con nuestras propias fuerzas. Eso sería como cuando alguien se está ahogando y comienza a patalear. Tiene que dejar de pelear. Cuando viene el salvavidas, y si esta persona no ha dejado de pelear, le va a dar un buen golpe para que se desmaye y deje de hundirse. Lo mismo pasa cuando alguien se está hundiendo en el fango. Tienes que dejarte de mover tanto. Así es el alma egoísta, la lucha del alma enferma por querer cambiar por sus propios méritos y fuerza. No, ese no es el camino. Dios nos ama tanto que nos está diciendo, hey, no va por ahí. Hijo, no va por ahí. Recibe el poder de la resurrección. Recibe la salvación y entonces ese poder operará en nosotros para poder tener una nueva vida. Significa que lo que tenemos que hacer es agradecer y adorar genuinamente, agradecer y adorar, darle gracias a Jesús por lo que Él hizo en nosotros, y el poder de la resurrección comenzará a obrar en nosotros, inclusive sin que nos demos cuenta, porque Jesús dijo que el que es nacido de nuevo es como el viento, se no sabe dónde viene, a dónde va. Eso significa que la transformación de nuestra vida no la podemos ubicar, o sea, no sabemos en qué momento cambiamos. Porque no se trata de eso, se trata de agradecer a Jesucristo por lo que Él ya hizo y por lo que seguirá haciendo. Y si tú tienes una vida de adoración, de contemplación, de una adoración genuina y un agradecimiento genuino, sin darte cuenta, la gracia transformadora obrará en tu vida. Esa gracia transformadora es el mismo poder que operó en Jesucristo para resucitarle entre los muertos. No es cualquier poder. De manera que no estamos a expensas de la carne. Alguien podría decir, es que yo no puedo con este pecado, y me cuesta tanto trabajo dejar de hacer esto que yo sé que está mal. Mira, el apóstol Pablo dice que cuando experimentamos el poder de Jesucristo, ya no estamos obligados a responder a las tentaciones. Ya no estamos obligados a hacer títeres de nuestras emociones o de nuestras tentaciones o de los ataques que vamos a estar teniendo el enemigo o de las consecuencias por el pecado de los demás en nuestra vida. Romanos 8, 11 al 13 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, miren qué maravilloso, el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos es el poder de la resurrección. Hay que ampliar esta revelación. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Es el mismo por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Y miren qué bonito lo plantea y qué interesante lo plantea. ¿Cuál es la obligación? Nuestra obligación es no hacerle caso a la carne, dice, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Es decir, tenemos una obligación, pero tu obligación no es vivir conforme a tus tentaciones. Es decir, no estás obligado a responder a las tentaciones de la carne. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, a ella morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Cómo le damos muerte a los malos hábitos del cuerpo? Es por medio del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu del poder de la resurrección. No es con nuestros méritos. Por eso ese poder
se recibe como un regalo de Jesucristo cuando nos relacionamos con Él, cuando hemos creído en Él, cuando le adoramos y cuando le agradecemos. Y también este mismo poder nos ayuda a enfrentar la vida sin miedo. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Nuestro espíritu recibe el espíritu del poder de la resurrección y les permite clamar Abba, Padre. ¿Se acuerdan que mencionamos en la reflexión pasada este versículo? Abba, Padre, es como decir papito. Abba, una expresión hebrea de las holofrases de un niño pequeño. Es decir, que con mucha confianza podemos acercarnos a Jesús, acercarnos a Él con esa sencillez del corazón, no con palabras rebuscadas, sino con esa sencillez del corazón. Y entonces recibimos el poder, ese poder maravilloso. Tú tienes el poder, recibes ese poder, recibimos ese poder de enfrentar la vida sin miedo. En ese tiempo hay muchas personas que están aterrorizadas, que tienen bastante miedo. Hermano, nosotros no debemos enfrentar así la vida. Aquellos que hemos creído debemos enfrentar la vida con seguridad. Hay una cantidad de temor que es buena para estar alertas y para cuidarnos, pero hay un nivel de miedo que paraliza a las personas. Ese espíritu de miedo no debe estar en nosotros. Debemos enfrentar la vida con confianza. Recuerdo las palabras del hermano Fernando Peña Nis, entonces era pastor de la primera de Guadalajara, y él me dijo algo que yo me lo quedé para toda mi vida. Él me dijo, cuando yo enfrento las crisis de la vida, en vez de estar angustiado, tengo la curiosidad de ver cómo es que Dios le va a hacer. Es decir, estoy metido en un problemón que no parece lógico que yo pueda salir de él. Y en vez de angustiarme, entonces tengo la curiosidad de decir, ¿y ahora cómo va a funcionar la creatividad de Dios para sacarme de esta situación en la que estoy metido? Es el poder de la resurrección obrando en nosotros. Entonces no debemos enfrentar las crisis como las enfrenta cualquier persona. Cuando hemos comprendido que el mismo poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que opera en nosotros, entonces puedes orar por el enfermo, entonces puedes tener gozo en las circunstancias más difíciles, puedes tener paz aun cuando no es lógico tener paz. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Ahora quiero invitarte a reflexionar qué tipo de fe es la que tuvo Abraham. Hebreos 11:17 nos dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Hay una relación muy estrecha entre la fe y la obediencia. Abraham obedeció porque tenía fe, pero mira el tipo de fe que Abraham tenía. Nos lo revela el versículo 19. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Es decir, Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, él no pensaba que Dios le iba a decir que no. Cuando él iba avanzando hacia el monte Moría, nunca escuchó la voz de Dios que le dijera, hijo, ya no te acerques al monte porque no quiero que lo sacrifiques. Cuando él levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, él pensaba que Dios no lo iba a detener. Él no pensaba que Dios lo iba a detener. Lo que él pensaba es que Dios podía resucitar a su hijo. Quiere decir que la fe de Abraham es una fe de resurrección. Otra vez lo voy a decir. La fe de Abraham es una fe de resurrección. Y aquellos que somos hijos de Abraham por la fe, significa que también debemos tener una fe de resurrección. Esta es una revelación maravillosa. Ustedes saben que este momento es un símbolo de lo que pasaría con Jesús en la cruz del Calvario. Así como Abraham entregó a su hijo, el Padre entregó a su hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Padre le quiso relacionar su sentimiento con su amigo Abraham, para que él pudiera experimentar de manera introductoria lo que el Padre experimentaría al entregar a su Hijo, pero también para que por medio de la fe nosotros seamos declarados
hijos de Abraham y por tanto hijos de Dios. Pero ese tipo de fe es un tipo de fe de resurrección. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo hacemos porque creemos en su resurrección. Yo creo que todos los que están escuchando esa transmisión creen que Jesucristo resucitó entre los muertos. Pueden decir amén ahí desde casa. Jesucristo, alguien puede decir, yo creo que Jesús resucitó entre los muertos. Yo creo que todos los que estamos viendo esa transmisión estamos siendo parte de esto. Creemos que Jesús resucitó entre los muertos. Mira, la fe en la resurrección es una fe de resurrección. Otra vez lo voy a decir. Esta es una revelación maravillosa. La fe en la resurrección es una fe de resurrección. Si nosotros hemos creído en la resurrección de Jesucristo, quiere decir que Dios nos ha dado a nosotros una fe de resurrección. Y si tienes una fe de resurrección, entonces puedes orar por el enfermo. Si tienes una fe de resurrección, entonces puedes confiar en la redención, en la restauración en los momentos más difíciles de tu vida. No enfrentes la vida con miedo. Tienes una fe de resurrección. Porque si alguien dice, yo creo en Jesús, y es como cuando todos decimos, yo creo en los milagros. Pero si te hacen la pregunta, ¿crees en los milagros? Vas a decir que sí. Yo creo que la mayoría diríamos sí, yo creo en los milagros. Pero si la pregunta la cambiáramos, ¿tú crees que Dios te puede usar a ti para hacer un milagro? Y varios bajarían la mano y dijeran, no estoy seguro. Bueno, hoy quiero recordarte que si tú tienes fe en Jesús, ese tipo de fe es una fe de resurrección. Y la fe de resurrección es la fe que operó para resucitar a Jesucristo entre los muertos. Entonces es la fe que Dios nos ha provisto a nosotros para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Quiere decir que si tú estás en un problema, en una crisis, usa la fe de resurrección y di, yo no moriré, sino que viviré. No voy a morir, voy a vivir. Si estás enfrentando la enfermedad, usa la fe de resurrección. Si estás enfrentando la crisis, usa la fe de resurrección. Si estás enfrentando un problema en tu matrimonio, el día de hoy te hace falta esperanza, recuerda la fe de resurrección. Y estoy hablando de algo, de una fe de tipo de los imposibles, dice la Escritura, porque para Dios no hay nada imposible. Alguien dice, pastor, me cuesta mucho trabajo tener dominio propio. La fe de resurrección es una fe de restauración, es una fe de redención y hoy te puedes levantar en el nombre de Jesucristo. Tal vez alguien esté enfrentando el día de hoy problemas de ansiedad y de depresión. Usa la fe de resurrección. Si tú has creído en Jesús, ese tipo de fe te funciona para resucitar, para resucitar en tus emociones, en la situación en la que estás, en la redención que todas las personas anhelan. El día de hoy levántate usando esa fe. Usa esa fe. Recuerda que no importa el tamaño de tu fe. Jesús dijo que tuvieras fe como un granito de mostaza. Lo que Jesús está diciendo es que no importa el tamaño de tu fe, lo importante es en quién tienes tu fe, porque si tú tienes la fe en Jesús, si tú tienes una fe en la resurrección, entonces tienes fe de resurrección. Puedes decirle al enfermo que sea sano en el nombre de Jesucristo. Puedes decirle al cautivo que sea liberado en el nombre de Jesucristo. Puedes decirle a tu matrimonio vida y no muerte. Puedes decirle a tus hijos que el enemigo te quiere quitar, declarar vida en ellos en el nombre de Jesucristo. El día de hoy tiene que salir esperanza. Y aunque el mundo está enfrentando una pandemia y una situación tan difícil, el día de hoy los hijos de Dios levantamos nuestras manos. Nos levantamos en fe y decimos vida, declaramos vida en el nombre de Jesucristo. Y aunque haya rumores de que todo esto se va a complicar y posiblemente enfrentemos algunas de las crisis más duras en la historia reciente, hermano, la Biblia dice que tenemos el poder de la resurrección y ese poder de la resurrección opera todos los días y en cada circunstancia de nuestra vida. Hermano, enfrenta la vida con fe, enfrenta tu matrimonio con fe, enfrenta la relación con tus hijos con fe, enfrenta los retos de tu negocio, de tu trabajo, de tu escuela
con fe en el nombre de Jesucristo. Enfrenta la situación con la relación. Tal vez has terminado una relación de noviazgo y estás deprimida, estás deprimido. El día de hoy levántate con fe, enfrenta esta situación con fe. Tal vez alguien siente que las deudas lo están ahogando. El día de hoy aplica la fe de resurrección y di: en el nombre de Jesucristo yo sé que viviré y no moriré. Viviré y no moriré en el nombre de Jesucristo. Les invito a que ahí de casa me acompañen a orar. Si pueden acercarse en familia y pueden orar juntos, este momento puede ser aún mejor. Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos. El día de hoy nos levantamos con fe. Hemos recibido la revelación que la fe en la resurrección es una fe de resurrección. La fe que opera en nosotros para enfrentar la vida todos los días. Y el día de hoy, Señor, decimos que estamos enfrentando las crisis, la enfermedad, los problemas familiares con una fe de resurrección. Vamos a ver milagros en el nombre de Jesucristo. El día de hoy, Señor, hay un sobreabundar de tu gracia. En ese tiempo hay un sobreabundar de tu gracia. Señor, no dependemos de nuestra cantidad de fe, sino que dependemos de nuestra fe en ti, Señor. Y ese tipo de fe es un tipo de fe de resurrección. Señor, hoy te pido que levantes a tus hijos en confianza. Te oro por tu hijo, tu hija que está pasando por depresión y ansiedad. Señor, que se pueda levantar el día de hoy en confianza y fe en el nombre de Jesucristo.